Modernidad y capitalismo. 15 tesis sobre la modernidad. Es una obra hecha por Bolívar Echeverría, quien fue un filósofo nacido en Riobamba el 2 de febrero de 1941. Obtuvo el título de Magister Artium en Filosofía en la Freire Universidad de Berlín. En la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, termina su licenciatura en Filosofía y después en la misma universidad realiza una maestría en Economía y un doctorado en Filosofía. Fue docente e investigador en la UNAM y otras instituciones culturales. Preparó y editó diferentes revistas culturales en Quito, Berlín y varias ciudades de México. Ha sido invitado a dar cursos y conferencias en Ecuador, Alemania, Portugal, México, Estados Unidos y Canadá. Ha recibido varios premios, entre los que mencionamos: Premio Universidad Nacional a la Docencia, Premio Pío Jaramillo Alvarado y Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Echeverría fue un filósofo, escritor e investigador. Además de entregarse al trabajo académico, formó parte de algunos grupos intelectuales en la creación de revistas culturales y políticas. Sus investigaciones recurrentes parten del estudio de la obra de Heidegger y Sartre, de una relectura de El Capital, de Marx, y de un desarrollo de la teoría crítica de Frankfurt. A partir de estas investigaciones formuló su crítica de la modernidad capitalista y su teoría del etos barroco como forma de resistencia cultural en América Latina para una posible y deseable modernidad alternativa, es decir, una modernidad no capitalista. Bolívar Echeverría fallece en la Ciudad de México el 5 de junio del 2010 por un infarto cardíaco. Entre 1941 y 2010, fecha en que murió Bolívar Echeverría, pasarían grandes cambios en la sociedad y en el mundo entero, pero sin duda lo que más marcaría a este filósofo sería su estancia en Berlín. La época de Bolívar en Berlín, tanto en Berlín Occidental como en Berlín Oriental, lo marcó, ya que en esos años 60 se veía un conflicto en Alemania por la construcción del muro de Berlín. En una parte del muro, ciertos ciudadanos alemanes gozaban del milagro económico, viviendo con altas fuentes de ingreso económico y capital, mientras que otros sufrían al vivir en la pobreza y muchas veces intentando cruzar al lado rico de Alemania. Después de esto abandona Alemania y migra a México, donde condensa toda la actividad política e intelectual de él mismo en su libro El discurso crítico de Marx. Además, en esta época, Estados Unidos entraría en un conflicto con distintas ideologías que aparecerían en todo el mundo, como el socialismo y el comunismo. Finalmente, el capitalismo se impondría sobre el resto de ideologías, siendo así que los países primermundistas obtendrían la materia prima de los países tercermundistas, tal es el caso de la mayoría de países de Latinoamérica y algunas otras regiones del mundo. Actualmente vivimos en un contexto no muy diferente al de que vivió Bolívar Echeverría, ya que vivimos en un mundo capitalista en donde el dinero es la fuente de poder. Mientras más dinero tengas, más poder tienes. Actualmente, y como en las épocas de Bolívar Echeverría, los países tercermundistas somos quienes proveemos de la materia prima a potencias mundiales, siendo ellos quienes más se benefician, mientras que nosotros recibimos una ganancia reducida. Como todos sabemos, la modernidad ha ido de la mano del capitalismo. Siempre ha habido una relación directa entre estos dos. Sin embargo, Bolívar Echeverría nos propone que logremos una modernidad sin necesidad del capitalismo, es decir, sin que haya una clase que tenga todo el dominio económico y otra que posea pocos recursos. Nos dice que en el modernismo la verdadera idea es que todos vivamos de una manera equitativa, económicamente, socialmente y fisiológicamente. El texto que Bolívar Echeverría nos plantea está basado en 15 tesis,
las cuales nos dicen de manera general que el proceso de la modernidad no ha acabado aún, es decir, que esta todavía puede seguir adelante, dejando de lado la desigualdad que el capitalismo produce y llevándonos a un modo de producción más igual, más equitativo. A pesar de que muchos ven el capitalismo como algo positivo, algo que nos ayudó a desarrollarnos a través de varias décadas, existió también grupos ideológicos que intentaron hacer desaparecer al capitalismo, llevarlo a su fin, como fue el socialismo. Pero este sistema no fue bien llevado y no le pudo hacer frente al capitalismo. Además, el humanismo, el individualismo, el progresismo y otros términos han hecho que la visión de la sociedad cambie, haciendo que cada individuo se preocupe por sí mismo, por satisfacer sus propias necesidades y no pensar en los demás, ni siquiera en Dios, solo hacer que todo el mundo gire alrededor de él. Sin embargo, el capitalismo también nos ha impuesto algunas ideas absurdas, como el que viene de la frase tanto tienes, tanto vales. Es decir, mientras más capital y dinero tengas, más poder tienes, lo cual nos deriva a una única consecuencia, que es la división de clases sociales. Por más que no se quiera, en un mundo capitalista siempre va a haber clases sociales, siempre va a haber alguien que tenga más dinero que tú y por lo tanto más poder. El texto además nos propone que tiene que haber un estilo de vida diferente, un ethos diferente, un ethos barroco, es decir, en el cual el valor de uso es el valor de cambio. ¿Qué es el valor de uso? El valor de uso es cuando existe una relación natural entre el hombre y la naturaleza, respetando el hombre a la naturaleza. Y en cambio, el valor de cambio es cuando la naturaleza es usada como una herramienta para producir mercancía que vendría a ser la materia prima con la que se acumula capital. Sin embargo, esto no se podrá dar mientras en el mundo siga como principal ideología el capitalismo. Y el capitalismo seguirá por mucho tiempo, ya que para no perder el poder que tiene, muchas veces ha llegado a usar la violencia que por el miedo que infunde nos ha llevado a ser consumistas. Opinión personal. Yo creo que el capitalismo en sí, si bien tiene sus defectos, me parece que ofrece mucho más ventajas que otros sistemas ideológicos. ¿Por qué? Porque en el capitalismo nos ha ayudado a avanzar a pasos agigantados en el desarrollo de la tecnología, educación, medicina y diferentes ámbitos. Sin el capitalismo probablemente no hubiéramos avanzado tanto. Si bien es cierto que en un sistema capitalista existe gente extremadamente rica, pero también mucha gente extremadamente pobre. Tal vez por ahí es en donde no estoy de acuerdo. Pero en el mundo moderno, con el capitalismo, mientras más te esfuerces, más capital vas a acumular, lo cual hace que todos los seres humanos demos lo mejor día a día para garantizarnos una buena vida. Además, me gusta las 15 tesis que propone Bolívar Echeverría, ya que cada una nos da pequeños pasos de cómo podemos llegar a una sociedad moderna, en la modernidad, mucho más equitativa, en donde todos poseamos las mismas libertades y la misma capacidad de desarrollarnos conjuntamente y progresivamente como personas. Finalizo con el agradecimiento por la atención prestada a este video.